Una joven costurera adoptó a unos gemelos. Años más tarde, su verdadero padre regresó convertido en un millonario director ejecutivo. La nieve cubría la tranquila ciudad de Rose Hill como un pesado edredón. El viento soplaba suavemente por los estrechos callejones, levantando el polvo de los tejados. Dentro de Thread of Grace, una pequeña tienda de costura iluminada por la luz dorada de una lámpara, Sandra Whitlow barría los últimos restos de hilo del suelo. A sus 24 años, Sandra vivía sola encima de su tienda. Su cabello rubio platino, suavemente rizado, estaba recogido con una cinta de terciopelo. Tenía las manos callosas por las horas de costura y los ojos cansados pero amables. Se dispuso a apagar la última lámpara cuando un leve sonido atravesó el viento, un llanto que la hizo callar. Luego vino otro. Se acercó a la puerta trasera y la abrió lentamente. El frío la golpeó al instante. La nieve se arremolinaba en el callejón, silenciosa y blanca, excepto por los suaves y aterrados llantos que provenían de cerca de la leña apilada. El corazón de Sandra dio un vuelco. Salió al exterior, con las botas crujiendo sobre el hielo. Allí, medio enterrada en la nieve, había una cesta forrada de terciopelo morado oscuro. Dentro, dos niñas recién nacidas. Estaban envueltas en mantas a juego. Se asomaban unos diminutos vestidos rosas hechos de suave lana de cordero. Tenían las caras rojas de llorar, los puños cerrados y la boca abierta en señal de protesta. Sandra jadeó y se arrodilló. Cada bebé llevaba un pequeño collar de plata, con colgantes idénticos, una sola hoja caída. Debajo de ellos, metida en la manta, había una fotografía rota. Solo quedaba la mitad de la cara sonriente de una mujer. Sin nota, sin nombres, sin explicación. Sandra miró a su alrededor. El callejón estaba vacío. No se oían pasos ni voces, solo el sonido de su propia respiración y dos frágiles vidas llorando en la nieve. Le temblaban las manos. Debería llamar a alguien, denunciarlo, hacer lo que haría cualquiera, pero no podía moverse. Una de las bebés gimió. La otra extendió la mano a ciegas y sus diminutos dedos se aferraron al pulgar de Sandra. Un sollozo se le escapó. La sensación fue inmediata, abrumadora y aterradora. Un tirón profundo en su pecho, como si algo se hubiera cosido a su corazón en un instante. Con delicadeza, recogió a ambos bebés en sus brazos. Estaban calientes, eran increíblemente pequeños y desgarradoramente reales. Sandra se quedó de pie en la nieve, conteniendo las lágrimas. El mundo siempre había sido silencioso para ella, pero este silencio le parecía sagrado. Levantó la vista hacia el cielo gris. A partir de ahora, susurró con voz temblorosa, seré el hilo que os mantenga unidas. Y con dos bebés apretados contra su pecho, Sandra volvió a entrar, cerrando suavemente la puerta tras de sí mientras la nieve seguía cayendo. Fueron necesarias semanas de papeleo, llamadas telefónicas y oraciones silenciosas antes de que se hiciera oficial. Sandra Whitlow era ahora la tutora legal de las dos niñas encontradas en la nieve. Nadie se presentó, ni familia, ni reclamaciones, solo silencio. Las llamó Arya y Lerra. Arya, la mayor por unos minutos, era delicada, soñadora y siempre llevaba un lápiz de colores en su pequeña mano. Tarareaba mientras dibujaba, a menudo en el reverso de viejos recibos o retales de tela que Sandra dejaba por ahí. Lyra era diferente, curiosa, atrevida y llena de preguntas. Se subía a las sillas, miraba dentro de los armarios y, una vez, cuando tenía 2 años, intentó coser a mano un calcetín. Sandra cosía cada vestido a mano, suave y sencillo, añadiendo pequeños volantes o lazos a medida que crecían. Guardaba todas las prendas que ya no les valían dobladas en un baúl de madera, como las páginas de un libro de cuentos que solo ella podía leer. Pasaron 4 años en un ritmo tranquilo, desordenado y hermoso. Las mañanas comenzaban con derrames y risitas. Los días estaban llenos de telas, polvo de tiza, canciones de cuna y hilos enredados. Sandra trabajaba hasta altas horas de la noche, fijando patrones y doblando mangas. A veces con Lerra roncando en una almohada a su lado, o Arya acurrucada en un rincón con un libro ilustrado. Apenas ganaba lo suficiente,
Pero las niñas nunca conocieron la carencia, solo el calor. Sandra aprendió a vivir con los ojos cansados y los brazos llenos. Aprendió los nombres de los colores favoritos de Aria y que a LRA le gustaban las manzanas peladas, pero no demasiado finas. Memorizó el aroma de su cabello después del baño. Besó rodillas magulladas, borró pesadillas y les enseñó a coser un botón. En todos los aspectos importantes eran suyas. Y, sin embargo, algunas noches, cuando la casa estaba a oscuras y la única luz provenía de la pequeña lámpara sobre la mesa de costura, Sandra sacaba la vieja fotografía y dos collares de plata de la caja de hojalata que tenía debajo de la cama. El colgante, con forma de hoja caída, aún brillaba débilmente, sin haber sido tocado. La foto rota aún conservaba la sonrisa de la misma mujer, pero sin nombre, sin pistas. El misterio seguía siendo un nudo que nunca había podido desatar. Se decía a sí misma que no importaba, pero a veces Arya le hacía preguntas con su voz suave y cuidadosa. Una tarde, mientras dibujaba en un rincón con Lyra, Arya levantó la vista y dijo, «Mamá, ¿dónde está nuestro papá?» Sandra se quedó paralizada. Miró a Arya, esos ojos grandes y curiosos, tan llenos de confianza. «No lo sé, cariño», susurró, arrodillándose para acariciar la mejilla de Arya. «Pero me tienes a mí, siempre me tendrás a mí». Arya asintió como si lo entendiera. Quizás lo había hecho. Sandra sonrió a pesar de la opresión en el pecho, besó la cabeza de su hija y le susurró las palabras a las que siempre recurría cuando el mundo no tenía sentido. «Estamos unidas, mis amores, y no voy a soltarlas». El centro comunitario brillaba con luces tenues, manteles blancos y el murmullo de conversaciones educadas. Era la gala anual Winter Hope, un evento benéfico para apoyar a los niños en acogida. Sandra había sido invitada en el último momento para ayudar con los ajustes de los trajes a medida de los invitados de alto nivel. Rara vez salía de su pequeña ciudad, y mucho menos para eventos como este, pero alguien había recomendado su trabajo y los organizadores necesitaban una modista local. Aceptó, en parte por la publicidad, pero sobre todo porque no podía permitirse decir que no. Se llevó a Arya y Lyra con ella, ya que no quería dejarlas atrás. Las gemelas llevaban vestidos de princesa rosas a juego, hechos a mano con faldas de tul y dobladillos bordados. Llevaban el pelo rubio recogido en dos moños idénticos y en las manos, cada una sostenía una bolsa Ziploc con galletas en forma de corazón que Sandra había horneado esa misma mañana. Se mantuvieron a su lado mientras ella ajustaba solapas y sujetaba mangas con alfileres. Las niñas susurraban entre ellas en su lenguaje secreto de gemelas, y de vez en cuando ofrecían galletas a los invitados vestidos de smoking que pasaban por allí. Todos sonreían. Las gemelas iluminaban la sala como la luz del sol contra una pared gris. Al otro lado del salón de baile, Eli Ashburn estaba de pie cerca del escenario. El director ejecutivo de Ashburn Biolabs, de 36 años, era conocido por su agudo intelecto, su vida privada y su incansable filantropía. Esa noche era el patrocinador principal del evento, pronunció un breve discurso y posó para algunas fotos antes de desaparecer, como solía hacer. Acababa de dar un sorbo de champán cuando las vio. Dos niñas pequeñas con vestidos rosas, rubias, de unos 4 años. Sus rostros, especialmente sus ojos, lo atravesaron. Su corazón se detuvo. Su visión se nubló. Se parecían mucho a Isla. Su difunta esposa tenía exactamente la misma expresión cuando estaba absorta en sus pensamientos. Una de las niñas se aferraba a ella, acurrucándose contra su pecho, mientras la otra daba vueltas sobre sus pies, y los collares, las cadenas de plata, brillaban débilmente bajo las luces. No, no podía ser, pero lo era. Reconocería ese colgante en forma de hoja en cualquier lugar. Era una reliquia de la familia Ashburn, hecho a medida para Isla antes de que nacieran las gemelas. Solo se habían creado dos, uno para cada niña. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Cruzó la habitación, cada paso lastrado por la incredulidad. Se detuvo justo delante de las niñas y se agachó para mirarlas a los ojos. Lyra levantó la vista primero.
Hola, dijo con descaro. Tenía un cordón desatado. Ellie se arrodilló, con los dedos ligeramente temblorosos, y se dispuso a atárselo. Al inclinarse, la pequeña mano de ella rozó la suya. Entonces llegó la frase que fracturó algo muy profundo en su interior. «Hueles como mi almohada», dijo Lyra con naturalidad. «La rosa». Ellie se quedó paralizado. Levantó la vista lentamente y miró a los ojos de la niña. Eran los ojos de Ella. Sus ojos. Todo su interior se retorció. Dolor, esperanza, incredulidad, anhelo. Arya dio un paso atrás, aferrándose a su bolsa de galletas. Sandra acababa de apartarse de su cliente al ver al hombre arrodillado junto a sus hijas. «Lo siento», dijo, acercándose con una sonrisa cortés. «¿Les estorban?» Ellie se levantó lentamente, sacudiéndose las manos en los pantalones del traje. Se obligó a parecer sereno. «No, en absoluto», dijo, con una voz más baja de lo habitual. «Son encantadoras. ¿Son suyas?» Sandra asintió. «Sí, son mis hijas». «¿Gemelas?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Sí». Sus ojos eran amables pero cautelosos. Él sonrió suavemente. «Me recuerdan a alguien que conocí». Hubo un silencio, solo un suspiro demasiado largo. Entonces Sandra llamó suavemente a las niñas para que volvieran a su lado. Ellie las vio saltar hacia su madre, con los vestidos ondeando, los rizos rebotando y riendo al unísono. Los collares de plata brillaban bajo la lámpara de araña. Se quedó quieto, con el ruido del salón de baile desvaneciéndose a sus espaldas, porque en ese momento supo que no eran solo unas desconocidas con vestidos rosas. Eran suyas. Ellie no había dormido desde la gala. Se sentó en su ático, contemplando las luces de la ciudad, incapaz de borrar de su mente la imagen de aquellas dos niñas, con su pelo dorado, sus collares de plata y sus ojos. Arabel y Leora. No, las había enterrado, las había llorado. Había aceptado su ausencia como una herida que nunca dejaría de sangrar. Y sin embargo, algo dentro de él, algo más profundo que la lógica o el dolor, le susurraba: «Están vivas». Buscó en las fotos del evento en Internet hasta que encontró lo que necesitaba, una foto espontánea de la multitud. En la esquina del encuadre, apenas visible, había un letrero de una tienda, Thread of Grace. Debajo, el nombre Sandra Whitlow. 2 horas más tarde, Eli estaba al volante de su coche, conduciendo entre el barro y la niebla hacia la campiña de Oregón. Su corazón latía con fuerza durante todo el trayecto. El pueblo era pequeño, tranquilo, el tipo de lugar donde el tiempo transcurría más lentamente. Encontró la tienda situada entre una floristería y una cafetería. Era pintoresca, con hiedra trepando por un lado y cortinas de colores pastel en las ventanas. Era última hora de la tarde y la niebla se extendía por la calle cuando salió del coche. Dentro de la tienda, Sandra estaba barriendo. La campanilla de la puerta aún no había sonado. Se detuvo. Llamaron a la puerta. Lento, uniforme, sin prisas. Se secó las manos en el delantal y se dirigió a la entrada. Arya y Lyra, vestidas con sus habituales vestidos rosas, estaban sentadas en el suelo jugando con muestras de tela. Al oír el sonido, se animaron y la siguieron, riéndose. Sandra abrió la puerta y se quedó paralizada. Eli estaba allí, alto, con un abrigo gris oscuro, sosteniendo su sombrero en una mano. Sus ojos, rodeados de cansancio, se suavizaron en el momento en que las vio a las tres juntas. Arya parpadeó. «Mamá es el hombre del chaleco». Lyra entrecerró los ojos y luego sonrió. «Parece salido de un cuento de hadas». Sandra frunció el ceño. «Señor Ashbourne, ¿cómo ha...?» «Lo siento», dijo Ellie con delicadeza. «Espero no estar molestando. Necesito un traje a medida para una conferencia que se celebra próximamente y usted ha sido la primera persona en la que he pensado». Dudó. Luego, por cortesía o curiosidad, se hizo a un lado. «Pase». La tienda era cálida y acogedora, con estantes llenos de cintas, rollos de tela y vestidos terminados colgados cuidadosamente en la pared. Había bocetos clavados con chinchetas cerca de la ventana
y junto a ellos, un dibujo de una princesa hecho con lápices de colores por un niño. Eli entró, recorrió el espacio con la mirada y se detuvo en las gemelas. Estas se sentaron a su lado sin dudarlo. Lyra cogió un trozo de papel y garabateó una mancha morada con piernas. Lo levantó. «Este eres tú», dijo con orgullo, «con el vestido de novia de mamá». Sandra jadeó y se rió nerviosa. «Lyra». Pero Ellie se rió entre dientes y se llevó una mano al pecho. «Si llevar un vestido de novia me da dos princesas como vosotras, lo aceptaré». Sandra se arrodilló a su lado y empezó a tomar medidas, rozándole la manga con los dedos. Se dio cuenta de que su mirada no se detenía en ella, sino en las niñas. No era admiración, no era diversión, era dolor y nostalgia y algo dolorosamente parecido al reconocimiento. Ellery, bostezando, se subió al regazo de Eli sin decir nada. Se recostó contra su pecho y se quedó dormida. Él no se movió. Miró al pequeño bulto de calidez y confianza acurrucado contra él como un frágil tesoro. Sus brazos la rodearon lentamente, con reverencia. Su garganta se movió mientras luchaba por contener las lágrimas. Más tarde esa noche, después de que él se fuera, Sandra se movió silenciosamente por el apartamento encima de la tienda. Las gemelas estaban dormidas. Abrió el cajón de un viejo armario y sacó la fotografía que había mantenido oculta durante 4 años. Por primera vez, miró de cerca la imagen rasgada, la mitad que faltaba. Su corazón se detuvo. Era él. Abrió su ordenador portátil con los dedos temblorosos y escribió una búsqueda. Gemelos de la familia Ashbourne, incendio. Los artículos de noticias inundaron la pantalla. Titulares sobre un magnate de la biotecnología, un incendio en una casa, una tragedia. Todo estaba allí, pero había algo que no tenía sentido. Si él era su padre, ¿por qué los habían dejado solos? ¿Y por qué nadie había venido a buscarlos? Miró fijamente la foto que tenía en la mano, 2 bebés envueltos en terciopelo púrpura, y susurró para sí misma, sin saber si era miedo o destino, lo que sentía crecer en su pecho. ¿Qué he traído a nuestras vidas? Al principio, Sandra intentó ignorarlo. Las huellas de barro en el porche, grandes, profundas, que conducían a la puerta y desaparecían de repente. Podrían ser de un transeúnte, quizás de un repartidor, quizás una broma, pero había algo en ellas que la hacía sentir observada. Luego vino la sombra detrás de ella en el estacionamiento del supermercado. Pasos pesados demasiado cerca. Se dio la vuelta rápidamente. Nada. Solo el sonido de un carrito traqueteando con el viento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Agarró las manos de la niña con más fuerza mientras caminaban hacia el coche. Por las noches, comprobaba 2 veces las cerraduras, se aseguraba de que las cortinas estuvieran bien cerradas, pero la sensación persistía como una corriente de aire que no podía encontrar. Luego llegó la noche de la tormenta. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas mientras Sandra cosía en silencio bajo la cálida luz de una lámpara. Arya y Lyra estaban arriba, acurrucadas después de una cena de sopa de tomate y queso fundido. La máquina de coser zumbaba bajo sus manos. Entonces, un estruendo. El estruendo de un cristal rompiéndose resonó en la habitación. Sandra se incorporó de un salto, con el corazón acelerado. Un ladrillo yacía cerca de sus pies, rodeado de los fragmentos de su escaparate. Salió corriendo, agarrando lo primero que encontró. Unas tijeras para tela que había sobre la mesa, pero quienquiera que fuera ya había huido en la noche. Se le cortó la respiración cuando sus ojos se posaron en la pared junto a la puerta de la tienda, pintada con spray rojo. No desentierres el pasado. Se quedó paralizada, empapada por la lluvia, jadeando. Luego corrió de vuelta al interior y subió las escaleras, donde Arya e Hila lloraban en sus camas. Las abrazó. «No pasa nada, no pasa nada. Os tengo a vosotras», les susurró una y otra vez, incluso mientras sus propias manos temblaban. A la mañana siguiente, Ellie apareció. No llamó a la puerta. Irrumpió en el momento en que se encendió el letrero de «abierto», con el rostro pálido y conteniendo la furia. Había leído sobre el ataque en un blog sensacionalista.
Los sitios de chismes ya especulaban sobre el misterioso incidente en la tienda de la costurera. Sandra estaba barriendo los cristales del suelo, con la palma de la mano vendada con una servilleta. La sangre la había empapado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ellie en voz baja y tensa. Estoy bien, dijo ella automáticamente, pasando a su lado. Pero Ellie le agarró la muñeca con suavidad. Estás sangrando. Se arrodilló, sacó un pañuelo de su abrigo y comenzó a vendarle la mano con lenta y cuidadosa precisión. Le temblaban los dedos. Necesitas seguridad, dijo. Ahora no me lo puedo permitir. Yo sí. Sandra abrió la boca para protestar de nuevo, pero la mirada de él la detuvo. Esa noche, un todoterreno negro con cristales tintados aparcó discretamente al otro lado de la calle. Dos guardias de seguridad entrenados se turnaban para vigilar el perímetro. Arya y Ella Ray les saludaban desde la ventana, pensando que todo era un juego. Eli tampoco se marchó. Dormía en su coche fuera de la tienda, con un ojo siempre abierto. Y dentro de la casa, algo cambió. Él se convirtió en parte de su ritmo. Arya le pidió una mañana que la ayudara a trenzarse el pelo, y aunque él lo hizo torpemente, ella se rió durante todo el proceso. Lyra le enseñó a hacer tortitas con forma de osos. Sandra lo observaba todo desde un rincón de la habitación, con un dolor creciente en el pecho. No había fingimiento en la forma en que Eli los miraba. No fingía cuando levantaba a Lyra cuando tropezaba, ni cuando tarareaba una canción de cuna que, según Arya, parecía sacada de un sueño. Ningún hombre podría fingir ese tipo de amor. Y a Sandra se le estaban acabando las razones para ignorar la verdad. Una noche, cuando las niñas estaban dormidas y la máquina de coser por fin se había callado, Sandra sirvió 2 tazas de manzanilla y se sentó frente a Ellie en el pequeño taller. No más esconderse. Eli miró fijamente su taza, luego habló. Murió 2 meses después de dar a luz. Isla. Sandra no lo interrumpió. Apenas podía seguir adelante. Continuó. Las niñas eran todo lo que me quedaba, y luego el incendio. Dijeron que fue un fallo en el cableado. La guardería fue lo primero en arder. Hizo una pausa. Enterré 2 ataúdes vacíos, susurró, porque no había suficiente para encontrar. A Sandra se le cortó la respiración. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Dejé de vivir ese día. Solo seguí respirando hasta que las vi en esta tienda. Ella metió la mano en el delantal y sacó una pequeña fotografía plastificada, la que había escondido todos estos años. Se la entregó en silencio. Ellie miró fijamente la imagen rasgada, su propio rostro sonriente, Isla a su lado, con el vientre hinchado de vida. Le dio la vuelta. La tinta descolorida se había corrido por el papel. Para quien las encuentre, se le hizo un nudo en la garganta. La voz de Sandra se quebró cuando dijo, «Creo que estaban destinadas a encontrarte de nuevo, pero quizá también estaban destinadas a encontrarme a mí». Él no dijo nada, pero en ese momento, algo en el aire se suavizó, como un hilo que había estado enredado durante demasiado tiempo y que por fin comenzaba a desenredarse. La verdad tenía dientes y ahora, por fin, estaba devolviendo el mordisco. Después de que las pruebas de ADN confirmaran lo que Ellie ya sentía en lo más profundo de su ser, que Arya y Lyra eran sus hijas, ya no podía quedarse quieto. No era suficiente con tenerlas de vuelta en su vida. Necesitaba respuestas. Necesitaba justicia. Las preguntas que lo habían atormentado durante 4 años gritaban ahora más fuerte. ¿Cómo había sobrevivido su hija a un incendio que no había dejado nada atrás? ¿Quién lo había orquestado? ¿Y por qué? Cuanto más indagaba, más aparecía un nombre una y otra vez. Vincent Marrow. Vincent, que en su día había sido el segundo al mando de Eli, era brillante, encantador y ambicioso, pero la ambición se había convertido en codicia. Cuando Ellie descubrió que Vincent había vendido información confidencial a un competidor, lo despidió en el acto. Vincent desapareció sin decir nada, pero aparentemente no sin un plan. Ahora todo encajaba. El incendio había ocurrido pocas semanas después del funeral de Isa, cuando Eli apenas podía funcionar. Vincent había esperado hasta que él estuviera en su momento más débil, con su mundo desmoronándose.
el momento perfecto para atacar. A través de contactos discretos, Eli confirmó lo que temía. Vincent había sobornado a la seguridad privada de su finca. Las imágenes de vigilancia de esa semana habían sido misteriosamente borradas y la guardería, supuestamente destruida por un fallo eléctrico, había sido recientemente recableada por un contratista vinculado a la empresa ficticia de Vincent. Entonces llegó el gran avance. Sandra recordó a un vecino anciano que una vez mencionó que tenía un videoportero antes del incendio. Lo visitaron juntos. El hombre, el señor Langley, ahora usaba un modelo más nuevo, pero cuando Ellie le explicó la situación, el hombre rebuscó en su cajón y sacó un viejo teléfono plegable cubierto de polvo. Nunca volvió a funcionar después de la tormenta, murmuró, pero creo que guardé algo raro en él. Llevaron el teléfono a una tienda de reparación, contuvieron la respiración durante 2 días y finalmente apareció el video. La imagen era granulada, parpadeante, pero inconfundible. Un hombre alto con un abrigo oscuro se acercó a la puerta cubierta de cenizas a altas horas de la noche. Miró a su alrededor nerviosamente y luego entró con una llave. Regresó 10 minutos más tarde con algo envuelto en una manta. Y de nuevo, la noche siguiente, su rostro se volvió brevemente hacia la cámara con una sonrisa torcida y unos ojos demasiado familiares. Vincent Morrow. Estaba fechado solo 3 días antes del incendio. Eli se quedó paralizado, viendo las imágenes una y otra vez. Sus manos se cerraron en puños a los lados. Él se las llevó, murmuró Eli. Se llevó a mis hijas y me hizo creer que estaban muertas. El dolor en su voz era crudo, más profundo que cualquier cosa que Sandra hubiera oído de él. Ella extendió la mano y le puso una mano suave en el hombro. Entonces recupéralas, dijo en voz baja. Todas, no con ira, sino con justicia. Ellie asintió lentamente, con la mirada fija en la pantalla. Justicia, repitió. Por ellas, por Isla, por ti, porque ahora no se trataba solo de lo que le habían robado. Se trataba de lo que finalmente se podía recuperar. La tormenta ya tenía un nombre y Ellie estaba listo para enfrentarla. Apenas unos días después de descubrir las condenatorias imágenes de Vincent, Eli y Sandra presentaron una demanda oficial contra él. Los cargos eran graves: secuestro de menores, simulación de una escena del crimen falsa, intimidación de un testigo, destrucción de propiedad y daños emocionales. El caso conmocionó a la ciudad. Los titulares estallaron. Gemelas que se creían muertas, encontradas vivas. El antiguo socio del director general en el punto de mira. Los secretos de la familia Ashburn resurgen en una impactante batalla legal. Los medios de comunicación no se cansaban de la tragedia de los Ashburn, que se desarrollaba en tiempo real. Pero a Ellie no le interesaba el espectáculo. Quería la verdad y cerrar el caso. En una rueda de prensa celebrada a las puertas del juzgado, Ellie se presentó ante las cámaras con un sencillo traje oscuro. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban el peso de 4 años de silencio. Me robaron a mis hijas. Mi esposa apenas había sido enterrada cuando alguien en quien confiaba me quitó lo poco que me quedaba. Y durante años creí que se habían ido para siempre. Hizo una pausa. Su voz solo tembló ligeramente. Pero alguien las encontró. Alguien a quien no le importaba, pero lo hizo. Una mujer sin riqueza, sin obligaciones y sin motivos para creer que algo bueno saldría de ello. Y, aún así, eligió el amor. Levantó una carta doblada. Esto es de ella, Sandra Whitlow. La sala se quedó en silencio mientras el abogado de Ellie desplegaba la página y leía en voz alta. Yo no las traje al mundo, pero desde el momento en que las sostuve en mis brazos, envueltas en terciopelo y llorando en la nieve, se convirtieron en carne de mi carne. Cosí todos los vestidos que llevaron. Me quedé despierta todas las noches que estuvieron enfermas. Los he oído reír y llorar y llamarme mamá con toda la fe que tiene un niño. Eso es real, y si el amor hace a un padre, entonces yo también soy suya. Al otro lado de la ciudad, Sandra estaba sentada en la parte trasera de su tranquila casa, viendo la retransmisión sola.
Sus manos temblaban mientras sus palabras llenaban la habitación. No había pretendido que el mundo escuchara su corazón, pero se alegraba de que lo hubieran hecho. En el tribunal salieron a la luz más piezas de la verdad. Miriam Brooks, una enfermera jubilada que en su día había cuidado de Ella Ashburn, subió al estrado. Su voz se quebró al confesarlo todo. Cómo Vincent se había acercado a ella con el pretexto de una emergencia. Cómo ella le había entregado a las niñas, pensando que era por su seguridad. Cómo él la había amenazado para que guardara silencio. No sabía, susurró, lo que haría con ellas. No sabía que las abandonaría. El golpe final vino de dos vocecitas. Ardia y Lyra aparecieron en un video pregrabado desde su dormitorio, sonriendo nerviosas con vestidos rosas a juego. Se agarraban fuerte de la mano. «No queremos ir a ningún sitio», dijo Arya. «Mamá nos quiere», añadió Lyra. «Papá también nos quiere ahora». Arya asintió. «Queremos quedarnos con mamá y papá». Ese momento conmovió incluso a los corazones más duros de la sala. El veredicto no tardó en llegar. Vincent fue acusado oficialmente. Se le denegó la libertad bajo fianza. Abandonó la sala esposado, pálido y derrotado. Pero el verdadero momento de la verdad llegó más tarde esa noche. Sandra estaba cerrando la tienda cuando se fijó en algo que había sobre su mesa de costura. Una caja de madera atada con cordel. Junto a ella había una pequeña nota escrita con la letra de Elshai. Para la mujer que cosió un mundo roto. Dentro de la caja estaba la vieja máquina de coser que su difunta madre había utilizado. La que llevaba mucho tiempo oxidándose en el ático, sin posibilidad de reparación. Excepto que ahora brillaba como nueva. Sus engranajes habían sido engrasados y el metal pulido. Pero no fue solo la máquina lo que le cortó la respiración. En la parte delantera había una pequeña placa de latón con el nombre Ellison Ashburn Atelier, donde el amor comienza puntada a puntada. Sandra la miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza, y se cubrió la boca con las manos mientras las lágrimas brotaban libremente. Eli había unido su pasado y su presente en un solo acto de silenciosa devoción. Dio un paso adelante desde la puerta, inseguro. Ella no dudó. Sandra se lanzó directamente a sus brazos, abrazándolo como si siempre hubiera sabido que ese era su lugar. Este no era el final de su lucha, pero era el comienzo de una familia que por fin se completaba. Había pasado un año. El letrero sobre la pequeña tienda de costura ahora decía, Sandra e hijas. Debajo, en delicada caligrafía, permanecía el nombre original. Hilo de gracia, un silencioso recordatorio de la noche en que todo cambió. En el interior, una suave risa resonaba en el acogedor espacio. Todos los sábados, la tienda abría sus puertas a una pequeña clase de costura solo para las niñas del orfanato local. Las manitas aprendían a coser dobladillos y botones para remendar lo que estaba roto, tal y como había hecho Sandra en su día, no con tela, sino con amor. Hoy, sin embargo, el aula era un jardín. Las serpentinas rosas bailaban con la brisa. Una larga mesa de madera estaba cubierta de magdalenas de fresa, coronas de papel y cajas de zumo. Y justo en el centro había una tarta con forma de máquina de coser antigua, decorada con suaves tonos pastel y coronada con dos pequeñas muñecas comestibles. Arya y Lyra, ahora de 5 años, giraban con vestidos a juego de color rosa salpicados de flores bordadas. Tenían las mejillas salpicadas de glaseado y los ojos brillantes de alegría. «Pidan un deseo», dijo Sandra con dulzura, aplaudiendo junto con los invitados. Las niñas cerraron los ojos con fuerza. Las velas gemelas parpadearon. Se pidieron 2 deseos. Más tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras los árboles y los últimos invitados se marcharon, Sandra se arrodilló junto a una mesa, apilando platos usados y doblando servilletas. Tarareaba sin darse cuenta. Detrás de ella se oyeron pasos que se acercaban. Mamá se giró. Arya y Lyra estaban allí, cada una cogida de una mano de Eli. Las gemelas seguían descalzas, con hierba pegada a los pies y las coronas ligeramente torcidas, pero sus sonrisas eran increíblemente brillantes. Arya dio un paso adelante, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo.
La colocó en la mano de Sandra. Lyra se inclinó y le susurró en voz alta. Papá dijo, tú eres el hilo que le impidió desmoronarse. A Sandra se le encogió el corazón. Abrió lentamente la caja. Dentro había un anillo, sencillo, delicado, con una pequeña piedra engastada en el centro. Pero lo que le hizo llenarse los ojos de lágrimas fue el grabado en el interior del anillo, cosido con delicadeza. Cuando levantó la vista, Eli ya estaba arrodillado ante ella. No tengo un gran discurso, dijo en voz baja. Solo esto. Nos has mantenido unidos a los tres desde el momento en que no tenías por qué hacerlo. Y si me lo permites, pasaré el resto de mi vida cosiendo cada día contigo. Sandra no podía hablar. Asintió con la cabeza, mordiéndose el labio, y las niñas chillaron de alegría, abrazándole las piernas. Ellie se puso de pie y las envolvió a todas en sus brazos. No necesitaban fanfarria, eran una familia. Más tarde esa noche, cuando el jardín estaba en silencio y las gemelas dormían arriba, Ellie le llevó a Sandra un pequeño sobre. Dentro había una fotografía, desgastada, cuidadosamente pegada con cinta adhesiva por el centro. La imagen ahora estaba completa. Aisla sonreía desde un lado, sosteniendo a dos bebés envueltos en pañales. Al otro lado, Ellie estaba de pie junto a ella, con los ojos más jóvenes, llenos de esperanza. Juntos eran la familia que alguna vez fueron. Sandra le dio la vuelta. Una tenue escritura se veía a través del reverso, apenas legible. Para quien las encuentre, por favor, ámelas como nosotros las amamos. Isla Ashbourne. Sandra respiró entrecortadamente mientras seguía las palabras con los dedos. Colocó la fotografía dentro de un delicado marco de plata y la puso cerca de su máquina de coser, la primera que Ellie le había restaurado. Justo debajo había un par de diminutos zapatos de bebé rosas. Lo primero que cosió para las niñas cuando eran unas desconocidas sin nombre en una noche nevada. Al caer la tarde, la imagen final era tranquila y sencilla. Los cuatro estaban sentados juntos en los escalones del porche. Arya se apoyaba en Lyra, y ambas se reían suavemente de algún secreto que solo ellas entendían. Ellie tenía el brazo alrededor de los hombros de Sandra y le acariciaba suavemente la mano. Salieron las estrellas y por primera vez en años, no había tormenta, ni miedo, ni silencio doloroso, solo paz, solo una familia unida por fin por el amor. Gracias por acompañarnos en este viaje profundamente emotivo de amor, pérdida y redescubrimiento. Una joven costurera adoptó a dos bebés gemelos. Años más tarde, su verdadero padre regresó convertido en un millonario director ejecutivo. Esta historia nos recuerda que, a veces, la familia no es solo una cuestión de sangre. Se trata de aquellos que eligen quedarse, amar y sanar. Si esta historia te ha llegado al corazón, como a nosotros, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a Soul Stirring Stories para disfrutar de más relatos inolvidables que conmueven el alma y calientan el corazón. Y oye, no te guardes tus sentimientos. Comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades y en la magia de la familia elegida. Nos vemos en la próxima historia. Sé amable, sé humano, sé sensible.